Hermanos, una vez más, los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y en este mes de enero, ya en su última semana, continuamos con esta serie que ha sido una bendición para tu vida y también para nuestra iglesia. Esta serie titulada Bendecidos por la Fe. Y ahora, en esta semana, queremos inyectarte de esta fe, que creas el propósito y los principios de esta fe. No es una fe que la podemos basar solamente en una imaginación o en un pensamiento. No, la misma palabra nos da argumentos sólidos por el cual creer y en donde depositar nuestra esperanza, nuestra creencia, nuestra seguridad, nuestra fe. Y este tema de esta semana es la iglesia con una fe que provoca lo imposible. Y lo basamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 6, que dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hablar de la fe, de una fe creadora de cosas imposibles, no podemos solamente basarle un concepto. No solamente podemos decir, la fe es esto, la fe es la certeza, la fe es la seguridad. ¿Qué es la fe? Como hemos dicho en algunos estudios anteriores, la fe es una decisión. Es la decisión que tú y yo tomamos, agarramos para poder asirnos de ella, asirnos de una esperanza. Pero no es una esperanza que se basa solamente en teorías. No, es una esperanza basada en acontecimientos súper poderosos. La fe, ¿qué es la fe? La Escritura en el libro de Hebreos nos habla del origen de nuestra fe, en dónde debe de estar cimentada nuestra fe, esa fe creadora de cosas imposibles, y nos remonta desde la nada. Sí, desde la nada. Por la fe, dice Hebreos, creemos cómo fue constituido el universo, aunque para la ciencia es inconcebible creer que la nada puede producir algo. Siempre ha habido los postulados filosóficos, científicos, que dicen que la nada produce nada. Pero en el ámbito de la fe, en las situaciones de fe, en el
poder sobrenatural de Dios, las cosas son muy diferentes. Y el Señor nos cambia esos postulados y esos principios que dicen que la nada produce nada y que nada puede venir de la nada. Y el Señor nos habla del poder de la palabra. El poder de la palabra. Y nos dice que de la nada proviene todo. De lo que no se ve, de lo que no se observa, de lo que no se palpa, de lo que no se siente. De esa nada provino todo. Todo el universo, todo lo creado, visible o invisible, todo fue creado por Dios y para Dios. Pero eso creado no solamente testifica de que existe algo, no, eso creado testifica de que de la nada puede venir todas las cosas que tú puedes ver hoy. Por eso, de lo que no se veía, brotó por medio de la palabra, no cualquier palabra, la palabra de Dios. Esa palabra maravillosa, esa palabra creadora, esa palabra que se pronunció en el vacío. Y ese vacío empezó a ser lleno de la creación de Dios. Lo vemos desde el Génesis, cuando el Señor desde el principio nos dice que Él creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue creado. También nos lo dice en Colosenses. Todo lo que existe, sea visible o invisible, todo fue creado por Él y para Él. Esa creación nos grita, esa creación nos dice, esa creación nos testifica que nuestro Dios no necesita de nada para producir cosas que al hombre le podrían parecer imposibles. Que para la ciencia, dice, es imposible. Aunque para la ciencia dice que es imposible, mas para nuestro Dios todo es posible. Y para la iglesia, para ti líder, para ti hermano, tú dirías, para mí también es imposible. Claro, es imposible para ti si no crees en el Dios de lo imposible, en aquel que no necesita nada, aquel que no necesita un vástago, una partícula, no necesita una palabra de esperanza para empezar a crear lo imposible en tu vida, en tu casa, en tu célula, en tu iglesia. Solamente basta una palabra de Él. Solamente basta una palabra de Dios para que en el vacío de tu alma, en el vacío de tu espíritu, empiece a producir la voluntad de Dios. Para que se empiece a producir un milagro de Dios en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Solamente basta la palabra, así como en el Génesis. Solamente bastó una palabra y fueron hechas las cosas. Solamente basta una palabra de Dios para que tu vida cambie, para que tu casa cambie, para que tu familia cambie. Y esa palabra no debe de estar simplemente en la esperanza vaga. No, esa palabra debe de existir y estar basadas en fe, basadas en un Dios que hizo lo imposible desde el principio. Hizo de la nada todo lo que yo soy, todo lo que veo, todo lo que observo, pero también
esa palabra es creadora para todo lo que yo espero, para todo lo que yo me aferro. Es la palabra creadora de Dios. La Escritura nos habla de dos ejemplos muy prácticos, uno de Abel y otro de Enoc. Sí, dos hombres que son hombres de fe, hombres que basaron su vida en lo que creían, en ese Dios que todo lo puede. Cuando tu fe es real, cuando tu fe es verdadera, entonces tu caminar con Dios también es verdadero. Escucha, cuando tu fe es verdadera, todo tu actuar es verdadero. Y ese actuar verdadero agrada y mueve el corazón de Dios. Y cuando se mueve el corazón de Dios, entonces sucede lo imposible. ¿Escuchaste bien este proceso? Tienes una fe verdadera. Entonces, esa fe verdadera produce un actuar verdadero, produce un testimonio, un caminar verdadero. Y ese testimonio verdadero produce una gracia ante Dios, agrada a Dios. Y cuando se agrada a Dios, eso produce un milagro sobrenatural en tu vida. ¡Qué hermoso! Algunos creen que solamente por decir tener fe, ya se van a producir cosas sobrenaturales en tu vida, pero se olvidan del caminar verdadero, del agradar a Dios. Por eso, cuando Abel ofreció sacrificio por la fe, dice Hebreos, pero esa fe llevó a Abel a una acción verdadera, llevó a Abel a una ofrenda verdadera, a un sacrificio verdadero, a un caminar verdadero. Y Dios miró que esa fe estaba produciendo un cambio verdadero en el corazón de Abel. Y Dios se agradó de lo que hacía Abel, producto de la fe. Por eso dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, que eran productos de la fe. Y entonces sucedió lo imposible. Vino el fuego, consumió el holocausto. Y esa fe verdadera, ese proceder verdadero, ese sacrificio verdadero, hizo que Abel fuera justo ante Dios. Lo que para Adán parecía imposible, que el hombre pudiera volver a ser justo, porque Adán se sentía desechado, se sentía pecador. Y Adán podría haber dicho en su corazón, ¿cuándo el hombre podrá volver a ser justo? Pues Abel lo logró por una fe que produjo en él una actitud diferente. Y esa actitud diferente agradó a Dios. Y cuando Abel agradó a Dios, entonces Abel fue justo. Enoc fue algo similar. Por la fe, Enoc caminó con Dios. Pero en ese caminar con Dios, Enoc dio testimonio de que todo lo que él hacía por medio de esa fe buscaba agradar a Dios. Y tanta fue la fe verdadera de Enoc, y tantas fue las acciones verdaderas de Enoc, y tanto fue su caminar con Dios de Enoc, que logró conquistar el corazón de Dios. Y Dios se agradó de Enoc y de su fe. Dios se agradó de Enoc
de su caminar, de su actuar y de su fe. ¿Y cuál fue el resultado? ¡Wow! Precioso. Y dice, y Dios traspuso a Enoc para que no viera muerte. Algo que para el hombre sería descabellado e imposible. Y más para el tiempo de Enoc, cuando el mundo se trastornaba y se volcaba otra vez hacia el pecado y hacia la maldad. Y en medio de esa maldad, en medio de ese caos, en medio de esa tragedia mundanal, Enoc fue recogido, sucediendo lo imposible, y fue traspuesto porque agradó a Dios. Una fe que no se quede en el vacío. Una fe que no solamente dices tú, lo guardo en mi corazón y en mi corazón hay fe. No, si esa fe no hay acciones que agraden a Dios, es una fe muerta. Una fe que no va a buscar el agrado de Dios. Y si no hay agrado de Dios, entonces no habrá algo sobrenatural en tu vida, ni en tu iglesia, ni en tu célula, ni en tu familia. Recuerda cómo termina el verso 6 o esta historia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios recompensa a aquel que le agrada. Pero para agradar a Dios, no solamente son hechos, no solamente son actos en el vacío, sino el agradar a Dios es un acto resultado de tu fe, de lo que tú creas, de que tú sabes que Dios es real, de que tú sabes que Dios se mueve en lo imposible, se mueve en los vacíos, pero en esos vacíos donde resuena una palabra, donde suena y hace eco la palabra de Dios. Y este eco de la palabra en ti empieza a producir fe. Y esa fe empieza a producir gracia, empieza a producir acciones. Y esas acciones, cada una de ellas, agradan a Dios. Y entonces, prepárate, porque vendrá sobre ti lo sobrenatural. Lo imposible será posible. Oro por ti, hermano, por ti, líder de la iglesia, por ti que sientes que todo se está acabando, por ti que sientes que todo se está destruyendo, por ti que sientes que ya no hay esperanza. Solamente oro por ti, para que esa fe que hay en ti no mengüe, sino empiece a producir acciones que agraden a Dios, y en ti empiece a moverse lo sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo, se mueva en ti esa fe. Que esa fe produzca acciones gratas a Dios. Y pronto, en el nombre de Jesús, puedas empezar a contemplar lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios esté contigo, con tu iglesia, con tu célula y con tu familia. Bendiciones. Hasta la próxima.